Algunos de los que se oponen a legalizar esta práctica dijeron que lo hacen porque defienden la vida desde la concepción. Pero a los 5 minutos no sostuvieron argumentos respecto del embrión producto de una violación o de los embriones congelados por tratamientos de fertilización asistida. No es desde la concepción, sino desde la concepción consentida. Menuda diferencia. Si en los casos de violación o riesgo para la salud o riesgo para la vida de la mujer gestante o de la persona mujer o de la persona gestante o de la mujer, esa vida en gestación tiene una protección jurídica gradual, incremental y menor que el de la mujer, ¿por qué no la tendría en un sistema mixto? ¿Qué pasa cuando los países tienen leyes menos restrictivas, los abortos son en condiciones seguras? No veo ninguna otra política y no he visto ninguna propuesta acá que sirva para un tema serio, que tiene probada actitud y respuesta y resultados en otros lugares del mundo, y que acá es como mantener un statu quo de decir sigamos como estamos. Los que dicen que no es constitucional no dieron ninguna alternativa. La pregunta es, si esta ley no sale, si esta ley no saliera, no pudiéramos encontrar la cantidad de votos para poder convertirla en ley, ¿usted qué propone con las muertes clandestinas, con los abortos clandestinos? Viendo las cifras del Ministerio de Salud, sabemos que el aborto es la causa número 70 de muertes de mujeres en el país, o sea, el 0,025% de las muertes femeninas. Es la 40ª parte de 1%. Jamás podemos decir que esto es una emergencia sanitaria, es una vergüenza. Esto sencillamente es una mentira. Seguimos, uso la misma tabla que usó el ministro Rubinstein. Arriba, las muertes maternas. En el medio, las muertes por causas obstétricas directas mal atendidas, partos mal. Y abajo, las muertes por aborto. Estamos hablando de 43 muertes, donde mucho más abajo estaría, no alcancé a graficarla, la muerte por abortos clandestinos, que es de 31 en el año. La verdad tiene su propio peso, pero además es exacta. Seguimos. El aborto no es una necesidad sanitaria en la Argentina. En 2016 hubo 243 muertes, solo 31 por aborto clandestino. En tanto hubo en el mismo año 48.000 muertes por enfermedades cardiovasculares prevenibles, 31.000 muertes por cáncer, la mitad de ellas en hospitales de emergencia de mujeres que no tuvieron recursos para acceder al tratamiento, 500 muertes por hambre, mujeres por hambre, 500 mujeres murieron por hambre en nuestro país y 500 por suicidio, en un total de 171.408 defunciones femeninas. Necesitamos políticas públicas que por un lado desmantelen las clínicas abortistas y por otro generen condiciones de vida dignas para la mujer que hagan del aborto una opción que ni siquiera merezca ser considerada. Hay muchísimo por hacer, políticas públicas de apoyo a la maternidad, políticas públicas de prevención, de concientización, de adopción y atención prenatal, entre otras posibles políticas de apoyo a la mujer. La experiencia chilena, por ejemplo, ha demostrado que sin legalizar el aborto es posible reducir sustancialmente la muerte materna. En el año 2008 fue el índice, por supuesto, mejor de América y el segundo de todo el mundo. Tuvo la tasa prácticamente nula de muertes maternas antes de legalizar el aborto. Al contrario, la experiencia uruguaya nos ha mostrado que ha exacerbado la cantidad de abortos. Terminamos. Bueno, el aborto no será gratuito, termino ya con 2 párrafos. No hay nada gratis en la vida, solo el aire que respiramos. Cuando el Estado dice que va a dar algo gratis, dice que va a ser gratis para el que lo recibe, pero la ciudadanía con el pago de sus impuestos lo está financiando. Esto lo pagaremos todos los argentinos. El costo promedio del aborto, según la EPPF a nivel mundial, es de $424 por aborto farmacológico y 726 por aborto quirúrgico. Esto costará al país entre 4.000 y 6.000 millones de dólares anuales y para el año 2021 9.200 millones. Y por fin termino con el mito del aborto seguro, senador, y termino esta ponencia. El aborto implica una invasión en el cuerpo de la mujer que jamás será completamente segura. Lo único seguro en el aborto es que un ser humano, por nacer inocente, muere en manos de aquellos que debieron defender su salud. Asimismo, la psiquis de una mujer
queda marcada a fuego después de un aborto. Síndrome posaborto es tan conocido por la psicología y la psiquiatría como silenciado por aquellos que quieren hacer pasar el aborto por una práctica inocua. Ansiedad, depresión, incluso inclinación al suicidio, forman parte de un trauma que nadie quiere mostrar. En países donde el aborto está legalizado, desde Francia hace varias décadas, en Francia, por ejemplo, el 83% de las mujeres expresan que el aborto deja huellas psicológicas difíciles de sobrellevar. Pero además la sociedad más prestigiosa de psiquiatría de Europa, la Sociedad Británica, ha pedido por favor a los médicos, ha hecho un llamamiento reiterado en los últimos 3 años de que no induzcan al aborto a sus mujeres porque tienen el índice de aborto más alto de Europa y todas las que abortaron han realizado 1 o 2 abortos, todas las que suicidaron estadísticamente han realizado más de 1 o 2 abortos en su vida. La pregunta puntual es, si sacamos los registros, sacamos las prioridades frente a esta muerte evitable hoy que está clandestina y está penalizada, ¿qué solución propone usted frente a la mujer que llega al hospital casi muerta? Porque no estamos discutiendo si la dejamos o no la dejamos. El Estado está discutiendo hoy la asistencia a esa mujer desde la salud pública. Estamos hablando de que todas las mujeres que llegan con aborto en curso son atendidas en el hospital y me acabo de referir a las 43.000 internaciones por aborto en curso. En todos nuestros hospitales se atiende a la mujer, sea cual sea el origen de su aborto. Todas son atendidas. Por eso le digo con cifras exactas, la única cifra que conocemos con absoluta certeza y nunca puede ser alterada es la cifra de muertes en el país. El INDEC y todos los organismos asociados dan cifras perfectas porque ante la muerte dudosa interviene la Fiscalía de turno y el cuerpo médico forense hace la autopsia. No se puede esconder un muerto en un ropero. Entonces, vuelvo a decir, hubo en nuestro país 31 muertes por aborto clandestino y la solución que el Estado debe proponer es concientizar y educar a las mujeres para que no aborten justamente, como hizo Chile en sus momentos y como ahora están tratando de hacer los países que ya de largo tiempo tienen el aborto legalizado. Entonces, la propuesta del Estado debe ser a las mujeres pobres darles cloacas, agua y demás, no decirles no tenemos plata, maten a sus hijos. Y a las mujeres ricas o de clase media, educarlas para que no lleguen nunca al aborto. Esa es la propuesta que un Estado serio debe hacer. Cuando la mujer concibe la necesidad de asesinar a su propio hijo es porque hay una falla social. El Estado tendría que atacar esas fallas sociales para que el aborto no sea ni siquiera una opción que se le cruce por la cabeza a ninguna mujer. Hay que ayudar a la mujer, no hay que ayudar a asesinar a seres humanos para apoyar una industria que está lucrando con la muerte, ¿no? Yo he propuesto políticas de educación integral a las mujeres para que las mujeres no aborten, que las mujeres ni siquiera conciban como posibilidad su angustiosa situación abortar. De una persona. Por favor. Que la decisión personal sobre su propio cuerpo es legítima. Creo que sobre el otro cuerpo del niño no es legítima. Entonces, todas las mujeres que tienen ese pensamiento de que no quieren tener hijos y están decididas tranquilamente en el adelanto que hay en nuestro medio, pueden optar por distintos métodos de anticoncepción y no llegar nunca al aborto. Y la mujer que de bajos recursos o que sea por accidente ha quedado embarazada, tenemos que darle 1000 posibilidades para que no llegue al aborto. Esa debe ser la respuesta del Estado. De todos modos, usted defiende esta postura de estar en contra de la ley de acuerdo a números, estadísticas. Estoy en contra del aborto, no de la ley. No sé si soy clara. No, pero la justificación suya pasa a través de la defensa de los números. Perdón, no sé, señor, cuál es su profesión. Su pregunta es, estoy en contra del aborto, juré hace 40 años defender la vida inocente y jamás suministrar una sustancia que provoque aborto. Soy leal a mi juramento. Disculpe. Con respecto al aborto seguro, llamémosle seguro del misoprostol. El misoprostol fue estudiado en Francia en el año 1996. Se le suministró a 2.400 voluntarias, suponemos que presas, las voluntarias que se ofrecen a esos experimentos, embarazadas. De ese intento de aborto, 21 niños sobrevivieron. Y de esos 21 niños, el 14% tuvo malformaciones congénitas graves, discapacidades mentales y físicas y ceguera. Ese síndrome producido por los sobrevivientes al misoprostol se llama síndrome de Moebius. En la Argentina, desgraciadamente, ya tenemos varios chiquitos
porque las mujeres toman el misoprostol, lo compran en la farmacia, el embarazo continuó, y porque no quieren, no pueden, no saben, no van al médico y nace el nene de 7, 8 meses además prematuro y con este síndrome de Moebius, cieguito, pobrecito. Entonces ya Francia en ese momento se opuso, estamos hablando del año 96, al uso de misoprostol. Recientemente en Argentina, en el mismo momento que estábamos discutiendo el aborto, en el Hospital Iturraspe de Santa Fe, una mujer perdió todos los órganos genitales, la vaciaron íntegra y creo que murió por rotura de útero por uso de misoprostol en un embarazo de 20 semanas. Y otra estaba gravísima con una hemorragia en el mismo momento que estábamos debatiendo el aborto en el Senado. Estaban en trance de vida o muerte estas dos mujeres. Y unos meses antes, en diciembre anterior, yo misma hice el informe forense de la muerte de una jovencita de 17 años tuvo un shock tóxico. La chiquita entra el 1 de diciembre del año 2015, le coloca la médica, una médica generalista residente, jovencita, las 3 pastillas de misoprostol intravaginal. La chica hace un abdomen agudo, diarrea, vómitos, luego los padres no entendían nada porque el protocolo prohíbe decirles a los padres que se había hecho un aborto. Las traen a UPA, la nena no se mueve, la médica no tenía ni idea de lo que tenía la chiquita, ya había hecho ese aborto. La nena vio al bebé en el inodoro, es decir, un embarazo muy chiquito, pero justamente en el juicio oral donde yo estuve se transmitieron los audios donde el novio le pedía por favor que no hiciera el aborto y ella le contesta que sí, que la asesoraron en el hospital, la asistente social la asesoró para que se haga el aborto, la mandó a esta médica y que qué horrible, acabo de ver en el inodoro el aborto, o sea que también la chiquita se impresiona tremendamente. Impactada. Estamos hablando 1 de diciembre, la nena ingresa al hospital de nuevo con abdomen agudo, no lo reconoce la médica, 2 de diciembre vuelve, no lo reconoce la médica porque no era ginecóloga, vuelve el 3 de diciembre, tampoco lo reconoce la médica, el 4 de diciembre la trae el papá UPA, la interna gravísima, el médico grande que toma la guardia a la tarde del 5 de diciembre, del 4 de diciembre llama al hospital más cercano que estaba a 80 kilómetros, el hospital de Esquel, la reciben los cirujanos a la 1 de la madrugada, la operan, ven los signos de aborto pero no ven nada raro, a la chica se descompensa, entra en shock a las 10 de la mañana, a las 16, a las 4 de la tarde, como dicen ustedes, muere la chiquita en un shock tóxico. ¿Qué ocurrió? ¿Cuál es el principal problema del misoprostol intravaginal? La FDA norteamericana ha publicado muchísimos casos de muerte por esta razón. En la vagina, en el 18%, es decir, cada 100 mujeres, 18 en su vagina, en la flora vaginal, tienen un bacilo que se llama Clostridium sordelli. El Clostridium sordelli es un bacilo anaeróbico. Quiere decir que si hay oxígeno en la vagina normal no tiene ningún problema y el bacilo se queda latente esporulado. Pero cuando ustedes ponen misoprostol, se produce una intravaginal que no está autorizado en los Estados Unidos de América, solo se está usando en nuestros países. Se produce una vasoconstricción, es decir, las arterias se cierran, enorme y prolongada, que provoca entonces una falta de oxígeno en la cavidad uterina, por eso se muere el niño. Se sella. Se cierran las arterias. Deja de llegar oxígeno al bebé. No deja llegar oxígeno al bebé, pero tampoco deja llegar oxígeno a la cavidad uterina. Y ese inofensivo bacilo esporulado se activa, toma su forma activa y produce una toxina que mata a la mujer o a la hembra de mamífero que sea en 36 horas. Mata al bebé y resucita la bacteria y con la bacteria mata a la madre. Exacto, es como el tétanos. El Clostridium sordelli es como el tétanos, como el botulismo. No es que te mate por infección el bichito, sino que produce una toxina que no la podés atajar de ninguna manera y esa toxina mata en shock tóxico en 36 horas a la mujer. Eso lo estudió un argentino en 1922, que fue Alfredo Sordelli, porque esa bacteria ocasionaba terribles trastornos en el ganado bovino. En el sur de nuestro país, ustedes saben que hace mucho frío, como en Canadá. El ganado que se explota ahí es de ovejas, el ganado ovino, millones de cabezas. Y en esas circunstancias climáticas, las pariciones de las ovejas son en un frío terrible de muchos grados bajo cero y se produce esa vasoconstricción patológica por frío que nosotros estamos produciendo con una pastilla. O sea, estamos poniendo en riesgo de vida
a la joven o la mujer que se acerca buscando la falacia de un aborto seguro. Buscan a las figuras más representativas y una de ellas, quizás la más representativa de las comunicadoras del Paraguay, encabeza este movimiento y ellas se aferran estamos hablando de toda la parte preventiva, pero ellas se aferran al momento posterior, al momento de la violación. Y entonces por ahí buscan el aborto. Es decir, hay una barrera que el ser humano no debe pasar, que es la vida humana inocente. Si no nos ponemos de acuerdo, todos los seres humanos, en que ese es el límite, mañana no existe ningún tipo de límite. Obviamente el aborto no está solucionando ningún problema y el aborto no va a solucionar el problema de esa cantidad de niñas que vos me has mencionado, según el Instituto Guttmacher, con las cuales no le vamos a solucionar los problemas sociales que están viviendo simplemente por asesinar el producto de esos problemas sociales que es una vida humana. Y aparte, otra vez, ¿por qué no damos vuelta a la moneda y nos fijamos si un daño, como es una violación, se puede solventar o se puede de alguna manera reparar con otro daño? ¿Una injusticia se repara con una injusticia? Si nosotros aceptamos esa falacia, entonces tiremos abajo lo que consideramos adelanto, que son los derechos humanos. No existen derechos humanos. Si este chico, porque es producto de violación, es otra persona totalmente distinta a sus padres, no tiene derecho a vivir porque su papá violó a su mamá, entonces mañana otro chiquito, de hecho así lo dicen, en Holanda es prácticamente obligatorio asesinar a los niños Down en el vientre de su madre. No tienen tampoco derecho a vivir. Y pronto, ¿qué serán? Los niños recién nacidos, porque son dependientes o lo que sea, tampoco tendrán derecho a vivir. Esto, por supuesto, es una selección arbitraria de personas que viven y que no viven. No tienen ningún sustento, ni científico, ni biológico, ni filosófico, ni humano de ningún tipo. Estoy refiriéndome, en ningún caso me refería a una perspectiva religiosa trascendente, claro, que también existe, que también es evidente, pero sin ninguna necesidad de apelar a ella. Desde el punto de vista biológico, no tiene ningún sustento. Nunca jamás es jurídicamente válido nuestro derecho a aniquilar, pulverizar o exterminar el derecho a la vida de las personas por nacer para conseguir cualquier otro objetivo, por loable o urgente que sea. Deben ser las políticas gubernamentales para promover la adopción en caso de que sí se dé un tema criminal de violación y la niña pues no quiera, pero que el Estado le pueda decir: te vamos a apoyar en ese sentido. Por supuesto. En primer lugar, que cuanto más chica es la persona que concibe, es mucho más peligroso cualquier tipo de aborto. Es peligrosísimo en una nena un aborto quirúrgico, es peligroso en cualquier mujer, porque es mucho más proclive a tocar, es mucho más chiquito el útero y es mucho más fácil tocar la arteria uterina y provocar una hemorragia cataclísmica. O sea que el aborto quirúrgico es mucho más peligroso cuanto más pequeña de edad es la nena. Por lo tanto, siempre lo más sano ante un caso de violación es contener a la nena, separarla, por supuesto, de la familia violadora, no atender al derecho abolicionista que llaman garantista y devolver a la nena, hacerle el aborto y devolverla a su grupo entorno biológico para que la vuelvan a violar, ¿no es cierto? Separarla, contenerla, prolongar un poquito para que el embarazo sea posible, para que el parto sea posible a los 7 meses, viable, dar el chiquito en adopción y a la nena, feliz y contenta, tratar de contenerla y ayudarla. Sin posibles daños colaterales. Exactamente, y tratando todos sus días, inclusive psicológicamente, conteniendo a la nena. Y, por supuesto, apresando al violador. Eso sería una política primera. Segundo mecanismo, hacer leyes de protección a la mujer embarazada. Toda mujer embarazada tiene que ser protegida por el Estado y tiene que haber aborto cero. Ninguna mujer tiene que pensar, ni siquiera por casualidad, en la posibilidad de un aborto. Atendiendo a las mujeres que lo hacen por razones sociales desesperadas. Sacarlas del entorno agresivo que las presiona para hacer el aborto y, por supuesto, dar salida laboral y contención con licencias suficientes a las mujeres embarazadas. Y la mejor prevención de la enfermedad del niño, de los futuros costarricenses, los futuros argentinos, los futuros uruguayos, es hacer leyes que permitan a la madre que trabaja amamantar en forma exclusiva al niño 1 año. Prolongar la ley posparto por lo menos 6 meses. Que esa mamá se quede 6 meses en su casa a amamantar a su hijo y que esos 6 meses restantes hasta el año del niño tenga jornada reducida para poder, ese chico va a tener una infancia sana y va a ser un costarricense sano. En resumen, podríamos decir que el aborto siempre va a ser la salida fácil estatal para no
para no tener que hacer su trabajo Claro. en todo esto que nos acaba de decir. Traducido así a los términos es esto. Mira, yo no te puedo dar trabajo, ni luz, ni agua corriente, ni cloacas. Tenés que matar a tu hijo. Hubo casos en donde la chiquita quiso asumir la maternidad, apoyada por su madre, y que curiosamente hace pocos meses en Argentina las organizaciones abortistas querían llevar al aborto a toda costa, aunque se oponía la madre, la abuela y la nena al aborto. Entonces, por supuesto que si es biológicamente, cuando se produce el desarrollo, es porque la naturaleza considera que la persona puede tener un hijo. Pero psicológicamente sabemos muy bien que estas situaciones se dan por una erotización precoz de los chiquitos a través de las leyes de educación sexual. Sí, La claro. finalidad de las leyes de educación sexual es poner a los niños en anticipación del uso de su sexualidad genital. Justamente el presidente de la IPPF en 1973 dijo, esto es la única manera de llegar al aborto libre en los países católicos, es mediante una intensa educación sexual, para erotizar a los chiquitos precozmente, que aparezca el embarazo infantil, como está aconteciendo ahora, y que los padres pidan a gritos como solución el aborto. Las feministas les dicen que no pasa nada, que es un montón de células. Escuché el testimonio de Amparo Medina, esta ex guerrillera ecuatoriana, que llevó a su amiga a hacer el aborto y la amiga le retiró su amistad del horror que le ocasionó haber matado a su hijo. Las mujeres nos podemos sacar el hijo de nuestro cuerpo, pero jamás lo sacaremos de nuestra mente ni de nuestro corazón. Ese hijo cumplirá años, todos los años, en la mente de esa mamá que abortó a su hijo. Eso es lo que no le dicen las abortistas. He tenido, como todos los médicos, mujeres que hace 50 años abortaron y se pusieron a llorar en el consultorio. Y no es una opinión, no es subjetivo. La Sociedad de Psiquiatría Inglesa acaba de solicitar al Colegio de Ginecólogos, hace ya unos 3 o 4 años, que por favor, antes de inducir a sus pacientes o permitir hacer un aborto, les expliquen claramente el proceso mental que van a tener después, porque tienen un índice de depresión terminadas en suicidio altísimo en Inglaterra en el caso de síndrome posaborto. Eso es un hecho. Europa tiene un gasto enorme en salud, en la atención de las mujeres en lo que han denominado síndrome posaborto. No perdamos el rastro de esta perspectiva de que todos estos son argumentos falaces que se implementan con un solo fin, que es deshabitar nuestros ricos continentes para permitir el acceso a los recursos. Además que eso está escrito, ¿no es cierto? Pero esto es así. Entonces, cuando uno sabe que es así, se da cuenta que argumento por argumento es solamente una falacia, una mentira. Por el momento nada más. Muchas gracias, doctora. Por favor, por favor.